Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer capítulo de El Mundo Inmobiliario. En esta serie hemos querido ver la posibilidad de entrevistar a varios expertos de la industria para que nos cuenten respecto a su visión actual del mercado inmobiliario, a las tendencias que vienen y a entender un poco cómo ven la inversión y el aporte que genera esto en las personas. Particularmente hoy día me encuentro con Carolina Garafoli. Ella es ingeniero comercial de profesión, completamente apasionada por el desarrollo personal y por los cambios culturales que ayudan a la transformación digital. Es de esa forma que ella se formó en el ámbito del coaching, buscando poder facilitar los procesos que son necesarios para esto. Y la verdad que hoy día ella es la gerente general de Plano OK, y en su rol de liderazgo naturalmente tiene una serie de desafíos y quiero partir por ahí, que nos cuentes un poquito cómo se da este paso a llegar a este rol de liderazgo, cómo te transformas tú en un líder y cómo este liderazgo lo logras equilibrar con tu vida personal. Bueno, primero, 1.000.000 de gracias por la invitación, así que feliz de compartir la experiencia. La verdad que el proceso en mi caso ha sido bastante orgánico. Yo creo que nunca me senté ni diseñé una carrera. Ya. Si, oye, quiero llegar a hacer esto, siempre fue muy como quiero ser mamá, era mi prioridad. Y la vida me puso en cargos que por más que yo decía, no, poquitito trabajo, y de alguna manera iba tomando liderazgo. Entonces, es buena la pregunta que tú me haces, porque yo me la he hecho. ¿En qué minuto he desarrollado esta carrera profesional y hoy día tomo esta gerencia general de Plano OK y algunos otros roles asociados al rubro que también tienen que ver con liderazgo femenino en un rubro de tecnología y de construcción, que llaman masculino imposible? Efectivamente. Y yo te diría que una de las cosas que creo que han aportado, yo vengo de un mundo de hombres, tengo puros hermanos hombres, puros hijos hombres y partí siempre en el mundo de la construcción. Entonces, para mí, nunca fue limitante relacionarme con muchos hombres, como era en el rubro. Probablemente eso también hizo una diferencia porque nunca me sentí incómoda por ser mujer. Perfecto. Entonces, ahí hay una primera cosa que me pasó, que orgánicamente para mí era normal estar en estos rubros y ni me restaba ni me sumaba, era una más, era común y corriente. Por lo tanto, era parte más de tu ámbito, en el fondo tú te sentías ahí nadando en el agua. Exactamente, entonces yo creo que eso hizo como que simplemente hiciera la pega. ¿Y cómo hoy día se equilibra eso con tu vida personal? Porque naturalmente un rol de responsabilidad de este tipo y que te exige naturalmente, ¿cómo se combina esto? ¿Cómo se da? Mira, yo creo que, como yo te decía recién, para mí el tema de la maternidad es lejos lo más importante en mi vida. Entonces, era muy difícil pensar en que me fuera bien o poder dar todo de mí en el ámbito laboral si yo no tenía integrada esa parte personal, familiar, de la maternidad, de mi marido, de mi desarrollo personal. Entonces, como que me di cuenta que la única forma de darle sentido a lo que hacía era no perder ese cable a tierra que yo necesitaba. Perfecto. Entonces me di cuenta cómo eso multiplicaba en el otro aspecto. Perfecto. Hace un ratito atrás conversábamos algo, fue antes de cámara, en que tú me decías cómo este desarrollo como mamá, toda esta evolución y los distintos desafíos que te planteó el ser mamá, se fueron transformando básicamente en habilidades de liderazgo. Oye, sí, bueno, conversamos muchas cosas tras cámara, pero eso es algo que es muy lindo, en verdad, porque yo te decía, a veces me han preguntado como, oye, ¿y dónde estudiaste temas de liderazgo, de equipo, qué sé yo? Y la verdad que me puse tanto, o sea, me tomé tan a pecho mi rol de madre, que empecé a estudiar y hacer muchos talleres para padres, a leer temas de la evolución de los niños, etcétera, etcétera, de cómo darles herramientas, que indirectamente uno se está mirando todo el tiempo. Entonces, cuando uno trabaja hacia los hijos, de todas maneras hay un trabajo personal y dice, oye, en esto me equivoqué, lo hice bien, lo hice mal, etcétera, etcétera. Entonces, eso me llevó a entender lo que hacía que mis hijos estuvieran mejor o peor, que ellos se descubrieran, que ellos se desarrollaran, que ellos se multiplicaran. Entonces, cuando uno entra a una empresa y cuando uno tiene personas a cargo, te das cuenta que esas personas son exactamente igual que tus hijos. Igual que tú también, con todas esas vulnerabilidades propias de la historia que nos tocó. Y con todas esas fortalezas también. Y con todas esas fortalezas también. Y con todo ese potencial que muchas veces en ellos mismos ven. Y nosotros tenemos dos formas de ser como padres o como líderes.
como demasiado paternalista, de tratar de que no sufra, de que no, yo te ayudo, yo te lo hago, lo típico de las mamás que decimos, hoy tenemos tarea mañana, uno ve los chats, mañana compraron la cartulina que tienen que llevar los niños. Bueno, y a mí cada vez que yo leía eso decía, chuta, niños tienen pruebas porque yo nunca estuve encima. Perfecto. Entonces, lo mismo en el trabajo, yo te acompaño, te facilito. Si necesitas terapia, te doy terapia. Si necesitas conversar, converso, te llevo, te traigo. Pero lo que tú haces y dejas de hacer es tu vida. Exactamente. Y en el trabajo es lo mismo. Yo apoyo, impulso, lo conozco, me preocupo de sacar lo mejor de cada persona. Pero lo que ellos hagan y dejan de hacer también es lo que les da la fortaleza para seguir haciendo más. Finalmente, en el fondo, se autodescubren. Exactamente. Y de la misma forma, generan confianza en sí mismos, ¿no? Absolutamente. De hecho, mira, lo que tú dices, hoy día tuve una conversación con una persona del equipo. Entonces yo le decía, ¿por qué estás pidiendo tanta ayuda si has hecho todo esto? Oye, es verdad, he hecho todo eso. Y hay veces que uno no ve todo lo que es capaz de hacer. Sí. Y pucha que ayuda a que alguien te lo muestre, porque uno es crítico, de repente Sí. uno es más crítico con uno de lo que es el resto. Tiende a ser súper duro consigo mismo, ¿no? Y exigente, exacto. Entonces de repente que llegue otra persona y te diga, mira todo lo que hiciste, mira de todo lo que eres capaz. Entonces eso ya a una persona la transforma, No, la empodera. totalmente. Yo creo que es un poco lo que nosotros, o lo que yo me gusta lograr. Porque al final siempre digo, si el día de mañana se van de plano, ok, por lo menos que se vayan sintiendo como que algo aprendí. Soy mejor persona y mejor profesional. Porque tal como hablábamos, no es separable. Lo que uno se lleva finalmente es el proceso de crecimiento, ¿no? Exactamente. Oye, y conectando eso con el tema del mundo más duro, que es el mundo inmobiliario. Tú sabes, nosotros finalmente nos dedicamos a ayudar a personas para invertir en departamentos y me pasa un poco similar a ti con el tema del liderazgo, que finalmente el proceso de ayudar a alguien tiene que ver con el hecho de ayudar a crecer, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cómo ves tú o qué representa o lo que puede llegar a significar la inversión de una propiedad para una persona o para una familia? ¿Qué ves que hay ahí en esta misma conexión con el liderazgo, con el crecimiento? ¿Qué ves tú ahí de todo lo que te toca ver? Porque finalmente tú tienes hoy día mucha información del mercado inmobiliario. Sí, mira, yo creo que los procesos de pensar, simplemente pensar en comprar una vivienda, tiene distintos impactos dependiendo del para qué. Y lo que hablábamos, dependiendo de las generaciones también de donde venimos. Claro. Porque hay generaciones que venimos, somos más viejitas y traemos con más tranca que tal vez las generaciones más millennials que vienen como mucho más apostando a la vida y con menos ataduras y menos limitaciones. Pero comprar una casa, o sea, hay como dos cosas. O es tu paso a la libertad en términos de inversión, o es tu sueño de esa casa donde vas a vivir y tú tienes dibujado toda una vida familiar, o sea, como que, o familiar o personal, digamos, Sí. pero o es tu casa para vivir, por lo tanto es tu experiencia de todos los días, Sí. o es tu paso a ser inversionista. O sea, imagínate Sí. qué grande cuando uno, no sé, bueno, todavía no tenés ni una propiedad y de repente te dicen que tienes esa opción. Sí. Yo creo que uno en general no lo piensa cuando eres chico. Efectivamente. Uno lo ve como lejano. Fíjate que hoy día conversaba con una persona que invirtió en un departamento, antes de conocerme, de hecho, ¿no? Y por eso era la conversa, porque yo quería entender cómo había sido su proceso, porque ella no había tenido ningún tipo de asesoría. Y en la conversa salió algo que fue súper interesante. Ella finalmente cifraba que esta inversión, como desde su casa era que había que tener el tema propio, ella cifraba esto como el hito que marcaba definitivamente su adultez. Mira, ¿Cachai? Porque lo tenía enganchado. Lo tenía enganchado, porque en el fondo, una vez que lograba eso, ella ya realmente había dado el paso más firme que podía dar para decir soy grande, independiente. ¿Ah? Oye, es que, bueno, y así como tú creces o te puede limitar, porque es típico que uno de repente también conversa con personas y te dicen, toda la vida escuchó en la casa que no tienes que guardar, no puedes invertir, eso no lo puede hacer cualquiera, tienes que tener no muchas endeudarse. no endeudarse. El tema de la deuda, digamos, es un temor. Claro, entonces qué increíble como la experiencia que uno ha tenido de lo que ha escuchado toda la vida es lo que te puede hacer dar el paso o simplemente como quedarte paralizado frente a estas oportunidades que tiene el mercado. Y que lo conversábamos antes, que hoy día tiene el mercado, con que parezca una locura, que uno dice ahora no hay que comprar propiedades, de repente escucha personas. Yo creo que al revés, hay una tremenda oportunidad para aquel que puede hacerlo, pero hay muchas personas que no saben que pueden. Bueno, efectivamente, lamentablemente como en general para las personas se quedan con la información más mediática, que no necesariamente está bien expuesta, por decirlo de alguna manera, se
eliminan, se tiran la cadena, como digo yo, finalmente. ¿Ah? Porque ven mucho más trabas que posibilidades y no dan el primer paso, que es tratar de entender cómo hacerlo. ¿Ah? Y Oye, quizás quieren, pero no se dan el primer paso, que es el cómo podría ser, cuál sería el camino. Y ni siquiera tienen esa primera oportunidad a darse la opción de conocer cuál es atreverse a el camino. preguntar, por último, Sí, para decir, sí, lo voy a hacer sí. o no lo voy a hacer, pero informado. Y aquí de nuevo hago la analogía con los Sí, hijos. Yo te contaba, mi hijo chico nació sí, con un tema en la tráquea, entonces él no podía correr cuando sí. chico. Ya, hoy día te morís como juega fútbol. Entonces, si él no hubiese creído, primero, nosotros no le hubiésemos dado el respaldo, pero él tampoco hubiese creído que era capaz y que eso lo podía hacer y lo podía construir a punta de ciertos pasos a seguir, Claro. pero que lo podía hacer, él hoy día no estaría viviendo ese Y sueño. mira lo interesante que estás comentando tú. Si él no hubiera tenido el respaldo. Yo muchas veces hago esa analogía en el tema de la inversión. Porque, oye, probablemente tú no sabes de inversión. Quizás tú has escuchado de que podría ser positivo para ti. Pero busca a alguien que lo haya hecho. Eso. La posibilidad de encontrar a alguien que vaya un poco más adelante. No se trata de que sea el superhéroe, pero alguien que en el fondo que efectivamente lo haya realizado antes que tú, que haya vivido esa experiencia, te va a permitir sortear muchos obstáculos porque esa persona al menos cree que es posible. Exacto, que existe la opción, por lo menos lo que yo quiero hacer hincapié en eso. Me tocó estar en la ruta inmobiliaria, este programa Radio de Agricultura que el año pasado, y eso es lo que más tratábamos de hacer hincapié, como al menos consulten, al menos prueben, al menos sepan, porque además tal vez hoy día no tengo la opción, pero tal vez en un año más sí. Pero ese año yo construyo ese camino. Claro, porque lo que tú estás en el fondo es abriendo una posibilidad de planificar. Exactamente. ¿No es cierto? A decir, ya, ok, estos son los elementos que necesito, por lo tanto me enfoco en estos elementos y no en otros. Exactamente, y le doy ¿Qué un otro foco. consejo le darías a todas las personas conociendo tanto de este mundo inmobiliario, de tantas realidades de distintas empresas? Mira, yo creo que es súper importante también que lo hablamos, y tú lo dijiste, como el para qué. Cuando yo voy a tomar una decisión de este tipo, que, oye, igual es una decisión en la que yo me embarco de mediano, largo plazo, depende de la persona, pero ¿para qué lo quiero? Sí. ¿Para qué quiero esto? ¿Quiero para que sea mi jubilación? ¿Quiero para que sea de aquí a 5 años, porque después me voy a ir a vivir afuera? No sé, pueden haber muchas razones y cada esas son millones de razones, depende de la persona. Pero creo que cuando uno identifica el para qué, es mucho más fácil poder, y ahí yo me hubiese encantado conocerte antes, pero ahí uno va diciendo, entonces este es mi camino, porque Claro. no es la misma solución para todos. No, Entonces, de hecho nosotros siempre hablamos que hacemos un traje a la medida completamente para cada uno, porque finalmente el propósito, que es un poco lo que estamos conversando acá, es lo que le da sentido a todo esto. Exacto. ¿Cachai? Y la realidad es que en el fondo ese propósito lo bajamos a algo que es mucho más materialista. Es, oye, ok, tú lo que quieres es construir el pie para comprarte tu casa. O lo que tú quieres, no, yo lo que quiero es poder dar el paso a la independencia laboral y así tener algo que me dé respaldo. Otro quiere la jubilación, otro quiere la seguridad para sus hijos. Cada uno va a querer una realidad diferente. Pero esa realidad diferente, ese objetivo diferente, permite tangibilizarlo y llevarlo a algo en concreto. Exacto, y eso hace que no sea un proceso traumático, porque hay personas que, lo conversamos también, tienen procesos traumáticos de esto, toman una decisión así, fueron mal informados o simplemente no tenían el conocimiento, nadie los ayudó y son experiencias traumáticas porque hay inversiones de por medio. Pero cuando uno hace ese camino y ojalá con alguien, como tú decías, que ya lo haya pasado por eso, el riesgo es menor, inmediatamente es menor. Claro, porque en el fondo la curva del aprendizaje tú la estás acortando. Exactamente. Estás saltando todas esas pruebas y errores que cuestan tiempo y plata. En pocas palabras. Tal cual. ¿Cuáles tú crees que son las mayores preocupaciones o las que tú ves dentro del mercado de las personas que compran propiedades o para vivir o para invertir? ¿Cuáles son esas preocupaciones? Mira, yo creo, y un poco mirándonos hoy día, una de las razones que yo creo que ha paralizado a varios en dar el paso es el crecimiento de la UEF, ¿no es cierto?, del IPC, que en el fondo como los valores de las propiedades en general están en UEF, ¿no es cierto? Y dice, bueno, esto sigue subiendo, entonces no solamente que el valor de la vivienda sube, si es que quiero apostar más adelante, sino que mi dividendo sube y es en UEF, y yo no sé si voy a poder cumplir con ese compromiso en años más, porque en general los sueldos son en peso y no son en UEF. Sí. Yo creo que ahí hay un punto y que tiene un factor de realidad y otro factor que se puede administrar.
Yo creo que otra cosa es como, no, es que a mí no me dan el crédito. Y me quedo ahí, o sea, ni siquiera lo intento, ni siquiera me asesoro, no, no me van a dar crédito. Claro. Otro factor es, no sé si voy a tener trabajo. Yo creo que ahí también, de nuevo, por hoy día, hace tal vez 5 años no era esa una de las razones. Yo diría que esas 3 cosas probablemente son las más potentes hoy día. Las que más asustan. Las que más asustan. El hecho, digamos, esto que suba el dividendo, el hecho de que probablemente pueda perder el trabajo, ¿ah? Y que, como dices tú, los sueldos están en pesos y no están en UF. ¿no? Exacto. Yo creo que esos 3 son como los más potentes que hoy día están impactando que la persona ni siquiera vaya a averiguar cuáles de esos 3 problemas realmente son reales para mí. Porque uno escucha y uno repite muchas veces y no necesariamente es un problema de uno. Y nuevamente ahí nos tiramos la cadena y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos paralizados y dejamos de hacer esta posible Efectivamente. sueño. Mira, nosotros también lo vemos, pero la diferencia es que en general lo que tratamos es de ayudar a la gente a ver efectivamente eso. Porque claro, yo no me van a dar el crédito, pero espérate, el crédito no tiene una sola forma. El crédito tiene muchas formas y muchas estrategias de abordarlo. Lo mismo, el tema así es el ahorro para poder pagar el pie. También hoy día, sobre todo hoy día, hay mucha flexibilidad porque, digámoslo, hoy día el mercado inmobiliario está en un punto particular donde las inmobiliarias necesitan lograr acelerar la venta, a diferencia de en otros momentos en donde ha estado caminando mucho mejor la cosa. Entonces, yo siempre digo, los momentos para los inversionistas, los mejores momentos para los inversionistas, es cuando en la vereda del frente, que es el inmobiliario, le está costando. Lamentablemente, para el inversionista es mejor que al inmobiliario le cueste que no le cueste. Exacto, y hoy día hay un pool de posibilidades de ajustarse estas objeciones que uno tiene. Hay opciones, Sí. hay opciones y de nuevo, tal vez hoy día no voy a poder comprar, pero tal vez en un año más sí. Efectivamente. Y si yo bueno, sé... Y ahí tú estás dándome una clave, que en definitiva, quizás yo estoy pensando en invertir algo, pero en eso que estoy invirtiendo no estoy escriturando hoy día. Estoy pensando en algo que se va a hacer realidad en 1 año y medio, a veces 2 años más. Por lo tanto, le estoy dando todo el tiempo que necesito para madurar esa inversión y trabajar en conjunto con la inversión. ¿Ah? Oye, y ahora que te escucho me acordé, una niña joven, súper joven que estuvo trabajando acá y se me acerca y me dice, Carola, ¿tú sabes quién me puede ayudar? Porque yo no sé si quiero arrendar, no sé si quiero comprar, pero necesito que alguien me guíe. Mira, te hubiese conocido, le hubiese dicho que te llamara. Pero debiésemos ser todos así, como informarse y desde ahí trazar el camino. Exactamente, porque finalmente, como dijimos antes, el tener un objetivo claro nos permite trazar un camino y el trazar el camino también nos permite identificar los hitos que necesitamos recorrer en ese camino. Exacto. Oye, tú viendo la industria con toda esta información que tienes, ¿cómo ves que se está adaptando la industria a todos estos cambios acelerados? Un ratito hablábamos del tema de la transformación digital, cosa que en el fondo ustedes como empresas tecnológicas están muy en vanguardia. ¿Cómo ves que la industria, que es una industria pesada, o sea, la industria inmobiliaria es una industria que está muy, muy amarrada a la industria de la construcción, y la industria de la construcción no es el prototipo, digamos, de la avanzada en tecnología? Tal cual, tal como tú dices, es así. Yo creo que es una industria que se mueve más lento tal vez de lo que se mueve la tecnología. La tecnología nos pasa arriba a todo y el efecto pandemia aceleró este proceso. Yo diría que en ese sentido la pandemia vino a ayudar a que la industria se movilizara y diera pasos más acelerados de acercarse a la transformación digital. Pero lo conversamos un poco también antes, que la transformación digital no existe si no nos hacemos cargo de la parte cultural de los equipos. Entonces, yo diría que ahí todavía creo que hay una falta de comprensión de lo que es este proceso. El 80% de un proceso exitoso de transformación digital es transformación cultural. De todas maneras, porque finalmente un poco pasa lo mismo con, y yo te hago el símil a la parte que me toca ver a mí, que lo comentábamos, finalmente la transformación de una persona en el momento de invertir es el gran logro de esa persona, porque finalmente esa persona logró romper una serie de barreras de las que estamos conversando ahora, de que no, en realidad a mí no me dan el crédito, no, en realidad esto no es para mí, no, en realidad este no es el momento, porque finalmente, digámoslo claro, nunca es el mejor momento. El momento en realidad lo creamos.
Lo creamos y tomamos las opciones. Oye, es que es muy bueno lo que tú decís, porque podríamos hacer la analogía y decir de repente cuando uno no se atreve a esto, ya, pensemos que económicamente podemos, ya, pero hay mucha gente que económicamente puede y no lo hace. Yo creo que el 80% de no hacerlo o de hacerlo es un tema de creencia, y un 20% solamente si el banco me da o no me da el financiamiento y qué sé yo. Uno podría hacer la analogía por ese lado. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque en el fondo yo te digo, después de esta cantidad de años ayudando a personas, de haber colocado más de 500 propiedades, he visto esto repetido muchas veces. Y efectivamente, en la mayor cantidad de oportunidades siempre tiene que ver más con yo creo que puedo, que con efectivamente si se puede o no se puede. El primer paso es creer y querer. Sí. Oye, ¿y qué tú le recomendarías a una persona que está pensando por primera vez en intentar invertir en una propiedad? Yo le diría que te llame. No, pero yo creo que lo primero es sentarse a conversar con alguien que haya pasado por el proceso de partida, porque es como un mito, es tan lejano, uno lo ve tan lejano. Yo me pongo en el lugar años atrás de comprar una vivienda, es como uno tiene la historia de los padres que te dicen que compraron como con 17% de interés, ¿no es cierto? Y que se demoraron no sé cuánto porque tenían que pagar como 40% de pie. Entonces uno tiene esas cosas metidas en la mente de repente. Entonces creo que lo primero es poder sentarse con alguien que lo haya hecho, porque te acerca a que es posible. Porque ya no es alguien de la revista o de la tele, es alguien que tú conoces. Entonces ya con eso creo que se rompe una barrera. Después, informarse para poder entender qué es lo que necesito, y desde ahí a mí me encantan las planillas Excel y los checklists, entonces yo soy como, necesito A, B, C, D, de eso qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Perfecto. Cosa de trazar ese camino que tú decías, porque si no tengo un... Reconocer los hitos que hablábamos. Exactamente, si no tengo un punto de inicio nunca voy a llegar. Nunca no sé qué es lo que tengo que mejorar. Esto es lo mismo que en las empresas, la mejora continua. Si yo no sé dónde estoy y no tengo la información concreta y certera de dónde estoy, no tengo un camino para trazar. Acá estamos hablando de algo que es bien simple, pero es muy importante. Reconocer a dónde queremos llegar, saber dónde estamos y trazar un camino que nos permita llegar. Exactamente, y ese camino va a ser personal. Lógico. No es el mismo para uno que para otro. Oye, y en ese sentido, ¿cómo tú ves que la industria ha cambiado respecto a esto? A cómo enfrenta hoy día la venta, la oferta, la cercanía con la gente. Oye, yo creo que está cambiando mucho, todavía tiene para cambiar más, pero si nosotros retrocedemos en el tiempo, estaban los vendedores de sala de venta, que muchas veces decíamos vendedores o tomadores de pedidos, porque uno iba, uno miraba y tú pedías qué número cotizar, te lo cotizaban y ahí te llevabas los brochures, cuál era más bonito, y muchas veces si tú no volvías y nadie más te llamaba. Después evolucionamos a que las experiencias empezaron a ser como el olor de la sala de venta, ¿no es cierto? Que por lo menos habían estos como cliente incógnito que hacía que el vendedor al menos o la vendedora se parara, ¿no es cierto?, para recibirte, y empezó a evolucionar entendiendo que ya tiene que haber una conexión. Un foco hacia el cliente. Un foco hacia el cliente, ¿no es cierto? Que ya no da lo mismo, el producto no se vende solo. Lógico. Y hoy día empezamos a entenderlo como experiencia. Como experiencia. Y hoy día creo que estamos en otra etapa que está empezando a pasar, que esto tiene más que ver con lo que uno ve en los programas del cable de Estados Unidos, donde hay un acompañamiento y hay una asesoría. O sea que yo ya no solamente te vendo la experiencia del olor, del aroma y de la decoración bonita, porque además hay gente que nunca llega a la sala de venta, entonces tengo que conectar contigo y poder hacer algo que te haga sentir bien, que te haga sentir segura. Te tengo que dar datos concretos, porque además el cliente hoy día está más informado. Entonces, es un cliente más evolucionado. Es un cliente más evolucionado, entonces te va a pedir información concreta. Y yo diría que hoy día, en el fondo, de tomar pedido a vender, hoy día, si lo tuviésemos que resumir una palabra, es asesorar. O sea, hay que acompañar. Asesoría? Yo creo que tiene un valor para el que nunca ha comprado de 100%. Es demasiado grande la inversión. O sea, si yo no sé, es un 100%. O sea, no estoy comprando un chicle. O sea, queramos o no queramos, inversionista, qué sé yo, es una tremenda inversión, que es muy buena. Yo recomiendo que el que puede, es una excelente inversión. Pero si yo no sé, si nunca lo he hecho, asesorarse se paga solo. Se paga solo, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. ¿Cómo tú le dirías a una persona que evaluara una oportunidad? ¿Qué crees tú que sería como relevante para evaluar una oportunidad de inversión? Hablemos, digamos, situándolo en el mundo de la inversión para no irnos al caso de lo que es para vivienda personal,
porque naturalmente cambia un poquito el parámetro y normalmente lo que conversaba un poco al inicio es cómo tú te quieres sentir, cómo tú quieres vivir. Pero cuando uno lo lleva a un ámbito que es un poquito más financiero, si queremos decirlo, pero que estoy buscando resultados a través de eso. Claro, yo creo que lo primero es para qué quiero esta inversión, porque depende del para qué la quiero. Esta es una inversión que en verdad voy a esperar 20 años, 25 años, toda la vida, o 5 años, y después en verdad voy a vender el producto, que se pasó mucho con estos créditos, que era como la tasa mixta, que la gente compraba y después vendía a los 5 años o renegociar el crédito, es lo mismo. Entonces, darle un horizonte, lo que tú dijiste, el punto, ¿a dónde quiero llegar con esta inversión? Teniendo eso claro, al final esto es una inversión que requiere el estudio de la rentabilidad, por una parte. Entonces, ¿para qué lo quiero? ¿Qué es lo que quiero ganar de esto? Porque tal vez no quiero ninguna rentabilidad, sino que lo voy a hacer de inversión a inversión, porque al final va a ser donde voy a vivir cuando viejo. No sé. Extraordinario. Pero tomando esas consideraciones después, ¿cuál es mi situación? Claro. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Recibo bonos anuales? ¿Voy a tener tal vez plata para decir, voy a pagar una cuota chica, pero fin de año voy a poner un fondo más grande? ¿Cuál es mi flujo? Perfecto. ¿Cómo tú te puedes plantear para poder enfrentar este desafío? Exactamente, porque ahí sale otro tema que hoy día ha sonado mucho con esto, como los dividendos subieron, ¿no es cierto?, por el IPC y todo. Entonces dicen, no, ya no se me paga solo. Lo conversábamos también. Entonces, ahora tengo que poder tener un adicional después del arriendo para que se pague. Entonces, ahí de nuevo hay dos preguntas. ¿Sigue siendo una inversión o no? Y lo otro es, ¿cuento con esa posibilidad de ese fee adicional o no? Porque al final es un ahorro. Lógico. Bueno, es que es súper importante lo que tú dices, es que efectivamente es un ahorro. Lo que pasa es que nos mal acostumbramos, de cierta manera, que tuvimos unos años que fueron extraordinarios, y naturalmente prácticamente casi cualquier propiedad de inversión permitía que el arriendo pagara el dividendo. Hoy día no es tan así porque, como tú bien dices, han ido subiendo el dividendo más rápido que los ingresos, por lo tanto los arriendos han ido más lentos. Pero la realidad es que si tú lo pensáis como el ahorro, como la inversión, el resultado es que esa porción o ese delta que tú tuvieras que ahorrar o invertir en el pago del dividendo se va a multiplicar por muchas veces más que en cualquier otra alternativa. O sea, cuando tú pones una propiedad que la compras con el 20%, esa propiedad, si se pagara sola, quiere decir que ese 20% se multiplica por 5. Porque en estricto rigor, ese 80% en realidad se pagó a través del arriendo. Claro. Ahora, si tú tuviste que poner un poquito, sí, no se multiplicó por 5, pero quizás se multiplicó por 4. Y sigue siendo tan bueno. Exactamente. Sigue siendo mejor que muchas otras alternativas. Entonces, efectivamente, hoy día es importante que las personas vayan a romper sus barreras, vayan a romper esas creencias que nos están limitando. Y sé que te puedo agregar otra creencia, que de repente esto es más como filantrópico, pero de repente uno dice, no, porque es como... De repente se ve feo esto del inversionista que tiene tantos departamentos y todo, pero además el que puede tener la posibilidad de invertir para que otro lo arriende, y que esa persona que arriende tal vez no tiene la posibilidad de comprar, también está generando un círculo virtuoso en un país que tiene un déficit habitacional tremendo. Absolutamente. Entonces también está facilitándole la vida a otras personas que tal vez van a tener que vivir de otra manera. Exactamente. Y eso tiene mucho que ver con la sostenibilidad o la responsabilidad social. Porque finalmente lo que tú estás regalando a través de esta inversión es aportar a la sociedad con un granito para resolver, como tú dices, el tema del déficit habitacional. Entonces acá ambas partes ganan. Exactamente, que yo creo que hay que mirarlo así. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo, pero yo creo que si tuviésemos que poner en la balanza, invertir en propiedades para la persona que puede y que no sabe a veces que puede, es una tremenda oportunidad. Yo creo que nunca se pierde nada preguntando. No, totalmente. Entonces ese es el primer paso. Por último, informarse y de ahí seguir trazando el camino hacia adelante. Oye, y yendo un poquito más allá, tratando de hacer un poquito futurismo, ¿cuáles tú crees que son las tendencias que vienen en el mercado inmobiliario, en la industria? Mira, acá voy a enganchar con lo que te dije recién. Yo de repente me encanta ver estos programas estadounidenses que aparecen estos vendedores de propiedades y te hacen como el día abierto y tú vas y decoran la casa y es como que te hacen vivir la casa y qué sé yo. Yo creo que, no sé si con realidad virtual o no, pero si nosotros podemos situar a las personas en ese futuro que pueden tener a través de este tipo de inversiones u otras, no sé, pero ya que estamos abocados al mundo inmobiliario, si yo lo puedo hacer vivir de alguna manera, llevar a ese viaje de qué es lo que va a pasar en 20 años más, probablemente van a haber muchos más inversionistas.
No, seguramente. Entonces, Yo hay cosas hacia allá. que he visto hoy día ya, que esto no es futurismo, esto ya es parte de... Nosotros hace 20 años atrás, quiero tratar de trasladarme un poquito, nadie pensaba en ir a comprar o invertir, mejor dicho, si no había pasado por la sala de venta. Hoy día existe mucha gente que es capaz de invertir sin haber visto la propiedad. Y hay muchos otros que hoy día invierten incluso sin haber conocido a su asesor, sino que se han conocido solamente virtualmente. Y yo creo que es algo de lo que tú planteaste, que esto de la pandemia aceleró muchísimo el proceso y rompió muchas barreras. Y a mí me sorprende porque finalmente lo que veo yo personalmente es que ustedes en el ámbito que están, en el ámbito tecnológico, están cada vez aportando más a acelerar este proceso y cada vez haciendo que cosas que parecían lejanas ahora están cercanas. Sí, que parecían como de los supersónicos. Exactamente. ¿Ah? No, pero eso, mire, y eso que tú dijiste una palabra que creo que es súper importante para este tipo de inversión, la confianza. Sí. Yo creo que la confianza acá es clave. Cuando uno toma decisiones tan importantes, sobre todo cuando es por primera vez que me estoy embarcando en algo, poder generar un lazo y una asesoría de confianza donde realmente hayan personas preparadas de que me recomienden el mejor camino para mí, donde a veces va a ser, no es tu momento, Sí. va a poder hacer que este círculo virtuoso sea mucho mejor. Pero es súper interesante porque decir, este no es tu momento, en pocas palabras, es decir, oye, tú puedes, pero simplemente tenemos que trabajar un poquito más largo. Oye, por último, ¿a dónde tú recomendarías a la gente educarse? ¿Cómo le recomendarías buscar información para que dé este primer paso? Bueno, lo que pasa es que lo que tú decías depende del para qué. Ya hoy día no estamos abocando inversiones. El portal inmobiliario, si quiero inversión, no sería el camino. Yo creo que hay muchos estudios, pero son estudios que llegan más a las inmobiliarias. Entonces aquí es donde yo creo que los asesores empiezan a tomar un rol muy importante, porque en el fondo identificando el para qué, ¿no es cierto? Porque hoy día hay muchas comunas atractivas para invertir. Y de repente uno cree solamente, oye, busquemos Santiago, departamentos de un dormitorio y un baño. Pero hoy día hay comunas como San Miguel, como La Florida, como muchas otras, en Macul, La Cisterna, y que es súper atractivo invertir en departamentos tal vez más grandes. Porque hay veces que cuando te arrienda una familia, la rotación de ese departamento es mucho mayor. Entonces, no quedarse solamente como lo que tal vez han escuchado, explorar cosas nuevas con el colectivo, porque hay muchas oportunidades de inversión. Sí. Y de nuevo, sabiendo cuáles son mis piedras de tope para invertir, voy a saber, oye, tal vez en este proyecto tengo posibilidad de menos pie o más pie, en esto tengo que poner un pie después del arriendo o no. Entonces, siempre va a ser súper a la medida, pero yo creo que el buscar información de cómo se está comportando una comuna en particular, un sector en particular, también creo yo es quien construye, también es importante, porque también hay un tema de valor en el tiempo. Entonces, ¿quién me vendió? ¿Quién me construyó? Todas esas cositas van sumando, porque hay historia ya, hay mucha historia de inversión, y eso te asegura una rentabilidad más asegurada, valga la redundancia. Oye, Carolina, la verdad que quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, tu experiencia que nos has comentado acá, nos ha ayudado a entender. Y bueno, a ustedes quiero dejarlos invitados para el próximo capítulo de Mundo Inmobiliario, donde estaremos con otra persona tan interesante como Carolina, que nos va a poder aportar otra mirada distinta a la nuestra y que va complementando este mundo inmobiliario. Así que muchísimas gracias y nos vemos.